Sean bienvenidos a la casa de Dios. Ahora es una gracia muy especial hoy. Primeramente la unión sagrada, muy aplauso y Dios, el sacramento que Dios, por medio de Jesús, nos elevó a esa gracia y van a unir sus vidas para siempre. Al mismo tiempo el bautismo vamos a seguir. Vamos a procurar así con este momento empezar una vida nueva. Bienvenidos, vamos a recibir su cultura. ¿Cómo te llamas acá? Jimena. El nombre de tu madre. Sí. Tommy. Más Tommy, agua bendita. Paz. Ya se toma de la mano.
Humillo los árboles altos y elevo los árboles pequeños. Que seco los árboles los altos y hago florecer los árboles secos. Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Qué bueno es darte gracias, Señor. Todos, qué bueno es darte gracias, Señor. Qué bueno es darte gracias, Dios Altísimo, y celebrar tu nombre, preguntando tu amor cada mañana y tu fidelidad todas las noches. Qué bueno es darte gracias, Señor. Los justos crecerán como las palmas, como los cedros en los altos montes, plantados en la casa del Señor, en medio de sus atrios darán flores. Qué bueno es darte gracias, Señor. Qué bueno es darte gracias, Señor, seguirá dando fruto en tu vejez. Frondosos y los sanos como jóvenes para anunciar que Dios, mi protector, ni maldad ni justicia se conoce. Qué bueno es darte gracias, Señor. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, siempre tenemos confianza porque sabemos que mientras vivimos en el cuerpo estamos desterrados lejos del Señor. Caminamos guiados por la fe sin ver todavía. Estamos pues llenos de confianza y preferimos salir de este cuerpo para vivir con el Señor. Por eso procuramos agradarle desde el tiempo o en la patria, porque todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir el premio o el castigo por lo que hayamos hecho en esta vida. Palabra de Dios. De pie. La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo. Todo aquel que encuentra vivirá para siempre. Señor, esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas, y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre de acciones mientras vivimos aquí en este mundo. La palabra de Dios nos lleva a pensar que el Señor siempre está pendiente de sus hijos, que somos nosotros. La palabra de Dios nos lleva a recordar que también está esperando que te acerques, que le hables, que le cuentes, le platiques lo que te pasa.
y así pueda el Señor, o así, actuar en favor tuyo. Acuérdense que Dios es un Padre bueno que escucha atento a sus hijos y los ayuda en lo que necesitan. Jesús nos recuerda cuando te acerques al altar del Señor, pide, pero pide con fe. Porque dice Jesús muchas veces no saben pedir. Un padre dice, ustedes que son papás, y aprovecho para desearles a todos los papás un feliz día. Hoy domingo, día del Padre. Felicidades a los papás. Dice Jesús, si ustedes papás son malos y a pesar de eso saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre del cielo? Así que con toda la confianza, como dice la oración, con mucha confianza nos acercamos para eso. Fausto, Virgen, démosle gracias en vuestro momento. Dios los cubre para siempre. Me da mucho gusto que a pesar donde trabajan, donde están aquí en nuestro pueblo para vivir nuestras costumbres santas, tradiciones únicas, pero también en nuestra cultura mixteca sabemos que una vez unidos es para toda la vida. Así lo rendimos, así lo viven ustedes. Y también en esta comunidad sentir, ¿no?, esa unidad que ahora cuando se manifiesta con la presencia de estas familias como ustedes. Qué alegría, qué gusto cuando una pareja viene a la de Dios y a pedir la bendición del Señor. La fiesta en el pueblo, la fiesta con la familia, que significa la alegría de recibir la bendición de Dios, que también eso es lo importante. En nuestra cultura sabemos que dice la gente que cuando se casa con la iglesia reciben la
la palabra dice que uno se encuentra, no, vamos dando. Entonces, esta bebé de ustedes ahora tiene el compromiso de educarla cristianamente y hacer que crezca, hacer que bien educadita vaya buscando a Dios en su vida. Felicidades, señores. Vamos a celebrar el sacramento del matrimonio y luego el bautismo. De pie. Dios ya los ha bendecido a ustedes desde que se bautizaron. Los recibió como sus hijos. Después, en su comunión, en su confirmación, les ha aumentado la gracia en su vida. Pero ahora, de una manera plena, va a unir sus vidas por medio de este sacramento del matrimonio. Así lo ha querido Dios. Y nos va a bendecir a ustedes para que puedan tener la gracia de cumplir sus deberes de casados. Por eso, ante esta comunidad que representa a la Iglesia, les pregunto, Fausto, vienen a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad sin que nada ni nadie los presione. ¿Están dispuestos a amarse y honrarse en su matrimonio para toda la vida? ¿Están dispuestos a tener los hijos que ustedes en conciencia crean que pueden educar según la ley de Cristo y de su iglesia? Fausto, ¿te quieres casar con Virgen? Virgen, ¿te quieres casar con Fausto? Así pues, ya que quiere establecer entre ustedes esta santa alianza del matrimonio, van a expresar su consentimiento delante de Dios y de la iglesia. Con las dos manos. Es tu parte. Ese es tu Fausto, mi esposo, prometo serte fiel, próspero y materno en la salud y en la enfermedad, y amarte todos los días de mi vida. Que el Señor confirme este consentimiento que ha manifestado ante su iglesia y cumpla ustedes su bendición. Lo que Dios acaba de unir, no lo separe. Padre Todopoderoso, derrama tu gracia y bendición sobre estos hijos tuyos y haz que permanezcan unidos en su matrimonio para toda la vida. Así sea. anillos, arras, los anillos, las arras, acerquen, anillos, arras, lazos, todos acerquen de aquí. Padre Todopoderoso, derrama tu gracia y bendición sobre estos anillos, hasta la ramo y demás elementos que como santo
Padrinos, acérquense así con el niño, aquí con el niño, papá, los padrinos. Vamos al bautismo. Invoquemos, queridos hermanos, la misericordia de Dios para esta niña que va a ser bautizada, la protección de la Virgen y de todos los santos. Decimos todos, ruega por nosotros. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. San Juan Bautista, San José, San Pedro y San Pablo, todos los santos de Dios, todas las santas de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que envía a su Hijo al mundo para que nos librara de los bienes del espíritu del mal, y una vez arrancado de las tinieblas nos llevara al reino admirable de tu luz. Te pedimos que en esta niña, libre ya del pecado original, habite el Espíritu Santo y sea así templo en tu majestad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que sea tuya la fuerza de Cristo el Salvador. Amén. Ahora vamos a pedir la gracia de Dios. Pedir bendecir esta agua en la cual esta niña va a ser regenerada la vida de la gracia. Mira, Señor, en tu iglesia y abre para ella la fuente del bautismo, que por obra del Espíritu Santo esta agua reciba la gracia de Jesucristo, para que el hombre creado a tu imagen, limpio de su antiguo pecado, el sacramento del bautismo, renace para vida nueva por el agua del Espíritu Santo. Así sea. Papás y padrinos, es un momento importante en que es necesario proclamar nuestra fe en Dios, en Cristo, en su iglesia, en la cual esta niña se va a bautizar y renunciar al pecado. Por eso le pregunto, ¿renuncian ustedes a Satanás? ¿Renuncian a todas sus obras? ¿Renuncian a todas sus seducciones? Ahora pregunto, ¿creen en Dios que hizo el cielo, la tierra y todas las cosas? ¿Creen en Jesucristo, que es el único de Dios que nació de la Virgen María? ¿Creen que Cristo padeció, murió, resucitó, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre? Esta es nuestra fe, esta fe de la iglesia que nos gloriamos por la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Papás, padrinos, ¿quieren bautizar a su hija en esta fe de la Santa Iglesia Católica? Sí. Bien. Conchita y toalla. Mano en el hombro, papá y padrinos. Te vas a agachar, mi amor. ¿Cómo te llamas? Jimena. ¿No tienes un nombre? Jimena, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Levanta la carita.
Ahora vamos a ungir a Jimena con el Santo Crisma, indicando que es propiedad del Señor. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que te ha librado a ti, Jimena, del pecado y te ha dado vida nueva por el agua y el Espíritu Santo, te unja ahora con el Crisma de la salvación para que unida a su pueblo, seas para siempre miembro de Cristo, sacerdote, Cristo de Cristo, profeta de Cristo, Rey, en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que seas para siempre miembro de Cristo, sacerdote de Cristo, profeta de Cristo, Rey. Amén. Jimena ya ha sido transformada en una nueva criatura y te ha revestido de Cristo. Que esta vestidura blanca sea para ti el símbolo de tu nueva identidad de cristiana, con ayuda, consejos y ejemplos de tus padres, de tus padrinos, conservación hasta la vida eterna en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Reciban la luz de Cristo. La agarran todos, papás, padrinos. A ver. Miren, el compromiso es que van a ayudarse papás, padrinas, para educar cristianamente a la niña. Y que lo estamos haciendo en la casa de Dios. Si fallan, están fallando a Dios, porque no es su hijo. A ustedes, papás y padrinos, se les da la confianza para que cuiden esta luz también de que tenía que hoy ser iluminada por Cristo. Caminen siempre como hija de la luz y se perseveran a ver cuando salir en encuentro del Señor con todos los santos. Cuando vengan a mirar los tiempos, Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor Jesús, que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, te conceda a ti, Jimena, tu tiempo, escuchar su palabra y profesar la fe por la alabanza y gloria de su Padre, en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Paz. Ahora se ponen de rodillas los novios, van a recibir, se le va a imponer el lazo. El lazo que se va a imponer a los novios significa la unión, el amar. Ellos se pertenecen ante Dios, son esposos. Y también, en nuestra cultura mixteca, significa yugo. El yugo, ya saben que se pone en la yuntita, pues si nadie puede jalar ni para adelante ni para atrás, sino parejitos los dos. Es lo que significa. En un sentido así cristiano, los dos unidos, parejitos, caminando de acuerdo en su vida. Se le va a entregar la Biblia al esposo, que es el maestro de oración, y significa que él es el que va a guiar espiritualmente a su familia en las cosas de Dios, y está el rosario, que no hay que olvidarse de nuestra Madre Santísima con su oración todos los días. Un Padre Nuestro, una Ave María, hijos, y es una bendición de Dios. Entrega al novio la Biblia.
Y la vela, bueno, debería de ser 4 velas. Los padrinos deben llevar su vela, que lo entregan, lo aprendemos. Padrino entrega al novio su vela, madrina entrega a la novia. Este momento significa, ¿no? El padrino entrega a la hijada su vela, te comparto mi fe. Y este es mi fe, sigue el camino, igual también. La madrina entrega, se comparte su fe de Dios para ustedes. Y también, ¿no? Es la luz que representa a Cristo, que no debe faltar en la luz de ustedes. Ponemos en la mano del Señor un ratito de rodillas, pidan la gracia y intercesión de cada quien personalmente para su matrimonio, para su vida. Yo les digo que no se van a decir. Y nosotros ahora vamos a pedir la gracia de Dios para estos esposos, para su hija, que ha recibido la gracia del bautismo, que decimos todos, te rogamos, Señor, que Dios santifique esta unión sagrada como santificó las bodas de Caná. Que Dios les dé la felicidad de la familia humana. Todos en pie, que el Señor les conceda la gracia y la perseverancia en momentos difíciles de su vida. Que sus papás, sus padrinos sean para ellos un verdadero ejemplo de fe. Que nunca falte Dios de su hogar, sobre todo en los momentos y circunstancias difíciles. Por todos los matrimonios aquí
Todos de pie. Hoy, hermanos, el servicio merece sea agradable ante Dios Padre Todopoderoso. Sacramentos que le dan nueva vida, haz que nunca llegue a faltar el sustento del cuerpo y del Espíritu. Jesucristo nuestro Señor. Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestra deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado, por el que en tu palabra hiciste todas las cosas. Tú no le ves para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo, que nació de María la Virgen, fuera el Salvador y Redentor, en el cumplimiento de tu voluntad para estar en la muerte por manifestar la resurrección, extendiendo los brazos en la cruz y hacia el Cristo a ti, un pueblo santo. Por eso, Dios de los ángeles de los santos, cantamos necesariamente tu gloria diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas. Santo es en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Hoy le pedimos Santo Dios, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual le va a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptar un pan, aunque la lengua partió lo dio a su discípulo, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, nuestra fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora en memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo, te volvemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias. Nos eres digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, que le enseña por toda la tierra, que reunida aquí el domingo de que Cristo nació de la muerte ha hecho participar de la voluntad. Con el Papa Francisco, nuestro obispo Miguel Ángel, todos los pastores del Pedro pueblo llevan la solución por la caridad. Acuérdate de esta hija tuya que has hecho renacer del agua y del Espíritu Santo, librándola del pecado, lo que la
María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, te adoramos, Cristo, y te bendecimos por tu santa cruz, redimiste al mundo y a mí, pecador. Oremos de pie. Que nuestra participación en el sacramento, signo de la unión de los fieles en ti, contribuya a la unidad de tu iglesia. En esta unión sagrada, del hecho de construir Fausto y Carmen y de su hija que recibió el sacramento del bautismo, tú que reinas por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Padre Todopoderoso, derrama tu gracia y bendición sobre estos hijos tuyos. Fortalécelos en su vida. Líbralos de las acechanzas del mal y cuéntalos entre tus elegidos. Por Jesucristo nuestro Señor. Y en la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y Señor, eternamente para siempre. Felicidades a todos los que les critican. Dios los bendiga siempre. Un aplauso fuerte al matrimonio. Ahora un aplauso a Jimena por su bautismo. Felicidades. Podemos irnos en paz, nuestra misa ha terminado. Saben de que se de misa, nada parte sabe, no está nada, yo sin nada, todo esto. Mi esto, yo está como si no, bendición, yo, la cagacina, la tacha, Señor. Saben de que se de misa. Los novios. Sí. Ah, sí, sí. La verdad. La verdad. Bien. Sí, bendícelo. Por favor. Pedro López Antiguo, el padrino, ¿verdad? Novio. Sí, bien. Padrino. Madrina.
María de Bautizo. María de Bautizo, esta es la boleta. Revisa que estén viendo los datos. ¿Sí? ¿Sí está bien todo? Sí, sí, está bien. Bueno. De Fausto, aquí ya están todos, aquí van todos los papeles. Están los copias de los diezmos, también de los papeles. Ya, de matrimonio, empieza 1500, la boleta de Bautizo 500.
Señora todo el tiempo.
salen bien las fotos ahí como de organismo. Sí, güey. Y al nombre. Ajá.